La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. La Administración Nacional de Puertos anunció crecimiento récord de ingresos. La ANP presentó la cifra preliminar de ingresos del año 2024 y estos han alcanzado los 202 millones de dólares, lo que representa un nuevo récord de ingresos. Esto en el marco del trabajo que ha realizado ANP. Pero además, este año 2024 que se cierra ha sido un año récord también en obras realizadas, no solamente en los puertos de Montevideo, también en los puertos de todo el país. Vamos a conversar ahora con el presidente de ANP, Juan Curbelo, que en los próximos días, con el cambio de gobierno, va a dejar su cargo de presidente, pero también ha estado como vocal, como director en las gestiones anteriores. Entonces el balance es tal vez más amplio. ¿Cómo está hoy ANP? ¿Cómo están los puertos de Montevideo frente a los de Buenos Aires? ¿Qué representa la carga de países como Bolivia y Paraguay para nuestro país? Todo eso lo conversamos ahora en nuestra entrevista central. Francisco Morales, Otra Mañana. Curbelo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos, por acompañarnos. No, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo para toda la audiencia y bueno, muy feliz año para todos. Como decíamos antes de arrancar la entrevista, usted termina este periodo de 5 años de gestión como presidente, pero ya había estado un tiempo como director de la empresa en los gobiernos del Frente Amplio, había sido designado por el Partido Nacional como contralor allí. Está cerrando una etapa, veremos qué es lo que pasa después, digamos. ¿Cómo la valora personalmente? Bueno, primero? con mucha satisfacción, con mucha tranquilidad. Realmente se ha hecho mucho en cuanto al desarrollo de la actividad portuaria. Podemos decir que los puertos en estos últimos años se han transformado. Tú recién mencionabas algunos números y algunas cifras, que en realidad son cifras que reflejan el movimiento y la actividad sostenida que hemos tenido en estos últimos años. Podemos mencionar los 3 mejores años de la historia de la Administración Nacional de Puerto, como el 2022, 2023, 2024, en lo que tiene que ver con el movimiento de cargas, con el movimiento de contenedores, con los ingresos. Recién mencionabas, este 2024 vamos a cerrar con ingresos superiores a los 202 millones de dólares. Es mucho y eso significa mucho trabajo, eso significa mucha actividad, eso significa un mejor posicionamiento que hemos tenido a lo largo de estos años y que Montevideo y el resto de los puertos definitivamente se han transformado en ese puerto hub, en ese puerto de relevancia, en ese puerto de transferencia de mercaderías, que creo que es el objetivo final y a donde tenemos que seguir trabajando. También podemos mencionar los contenedores. 2022 fue un año muy importante porque por primera vez en la historia pudimos superar la barrera del 1.000.000 de TEUs. En el 2023 y en este 2024 ya estamos por encima del 1.100.000 TEUs. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que la carga de la región, la carga en tránsito, la carga en transbordo, sigue operando por nuestros puertos y en particular por el puerto de Montevideo. Y acá hay algo que es bien interesante para mencionar y para que se entienda. El Uruguay portuario, nuestros puertos son puertos dependientes de carga de otros países. Somos puertos dependientes. ¿Por qué? Porque el volumen lo obtenemos ahí. De este 1.115.000 TEUs que fue lo que culminamos en este 2024, un poco más del 50% es carga que no es nuestra, no son ni nuestras exportaciones ni nuestras importaciones, es carga en tránsito transbordo, carga de terceros países, carga del sur de Brasil, carga del sur de Argentina, carga de la aerovía, en particular del Paraguay. ¿Y eso qué significa? Eso significa que es una carga que hoy la tenemos. Es una carga que nos genera una enorme potencialidad porque podemos incrementarla, digamos, de forma importante en estos últimos años, en estos próximos años, pero también es un riesgo. Porque la carga en tránsito o carga que no es cautiva tuya es una carga que permanentemente está buscando las mejores opciones. Por lo tanto, es un enorme desafío, una oportunidad de crecimiento, pero también
una situación que nos está desafiando, reitero, todos los días. Por eso es que tenemos que seguir construyendo este puerto eficiente, este puerto competitivo, este puerto con la más alta productividad, porque ese 50-55%, reitero, es una carga que hoy está eligiendo el Uruguay, es una carga que nos da el volumen, es una carga que en definitiva hace que las navieras operen por Montevideo. Este es otro elemento bien importante y que nos da una enorme satisfacción. Nosotros tenemos una malla de destinos absolutamente hacia todo el mundo. Tenemos las principales navieras del mundo están operando en el puerto Montevideo, y eso por el volumen. Entonces, para defender a nuestras exportaciones y para defender a nuestra carga nacional, tenemos que seguir trabajando para generar que esta carga de otros países, reitero, siga eligiendo Montevideo como nos ha elegido en estos últimos años. Ese es el desafío, y por eso es que nosotros hemos sido muy insistentes en 3 aspectos que creemos que son claves para lograr esta alta competitividad. La primera es la profundidad, el dragado. Tener esa posibilidad, algo que el presidente de la República destacó como un tema que cambia de la noche a la mañana para el puerto. Es así, pero el primer hecho importante se dio en el año 2022, cuando nosotros logramos los 13 metros de profundidad. Ahí ya hubo un cambio positivo, porque vinieron barcos más grandes, porque obtuvimos, o los operadores que operan en el puerto Montevideo pudieron desarrollar negocios que antes no los hacían aquí, el completamiento de carga. Muchos barcos graneleros hacían media carga en algún puerto de la hidrovía o de la Argentina y venían a completar la carga, o vienen a completar la carga aquí a Montevideo. Eso se dio ya con los 13 metros y ahora estamos muy entusiasmados por el logro diplomático que hay que reconocer, me parece de forma permanente, y fue el que logró nuestro presidente Luis Lacalle Pou con el acuerdo logrado con el gobierno del presidente Milei en Argentina de los 14 metros de profundidad en el canal de acceso al puerto Montevideo. Una solicitud, un planteo que tenía muchos años que nos decían directamente que no, o los plazos se iban corriendo con medidas y con planteos y con preguntas que en definitiva nunca se lograba el objetivo de este acuerdo. Bueno, por suerte el presidente Lacalle Pou con el presidente Milei a principios del año se logró algo que para mí es un hito bien importante, que va a posicionar definitivamente al puerto Montevideo de una mejor manera. Ya empezamos nosotros las obras en este 2024. Estamos con una metodología que tiene que ver, por un lado, el uso de un contrato privado del año 2019, donde estamos haciendo el dragado en la zona del antepuerto a 14 metros, una inversión aproximada a los $30 millones, y por otro lado el propio canal de acceso lo estamos llevando adelante con las dragas propias. Así que sí es un tema que aspiramos a que la próxima administración en este año 2025 pueda culminar los 14 metros de profundidad en el canal de acceso, en todo lo que tiene que ver con el puerto Montevideo, porque sería bien importante comenzar el próximo año ya con el puerto con mayor profundidad. Curvelo, una consulta, usted allí al pasar abrió varias ventanas, me quiero centrar por lo menos en una de ellas. Usted mencionaba que el 50% más menos de la carga que opera el puerto de Montevideo tiene que ver con otros destinos que no son justamente carga uruguaya, digamos. Eso hace, como usted dice, que no es una carga cautiva, pueda estar en este puerto hoy y en otro puerto mañana. La pregunta es, ¿cómo se captura esa carga y cómo se mantiene esa carga? Y bueno, ese es el desafío que nosotros tenemos de forma permanente. Y para eso un puerto tiene que ser eficiente, el puerto tiene que ser competitivo, el puerto tiene que tener la mayor alta productividad y el puerto tiene que ser seguro. Esas creo que son las características más importantes
para que un puerto pueda ser exitoso. Y nosotros creemos que en estos años lo hemos logrado. Por algo hemos aumentado sustancialmente el movimiento de cargas, por algo hemos batido los récords que recién mencionábamos en estos últimos años, y bueno, eso hay que mantenerlo. Y para mantenerlo, reitero, tienen que haber políticas públicas, en este caso portuarias, estables, tienen que haber decisiones que se mantengan en el tiempo y, en definitiva, dar previsibilidad y dar certeza. En el caso de que eso no ocurra, corremos el riesgo, como decía hace unos minutos, de que la carga busque otros destinos, otras opciones. Y en ese sentido, nosotros hemos avanzado mucho con obras de infraestructura que están algunas culminadas y otras ya en el proceso de culminación, que me parece que nos van a dar la posibilidad de poder defender esa carga con mucha convicción. Pero también tenemos que tener en cuenta, y esto es importante que se entienda y que se comprenda, que en la región hay muchos puertos, hay muchas obras de infraestructura que se están llevando adelante. Los puertos del sur de Brasil, tanto Santos como Paranaguá, el puerto de Río Grande, están en este momento en obras importantes que obviamente le van a mejorar mucho lo que tiene que ver con los flujos y con la logística. Los puertos de Argentina han mejorado mucho, eso también hay que tenerlo en cuenta. A partir de este nuevo gobierno del presidente Milei, ha habido una reestructura que yo creo que ha sido muy positiva, y eso ha mejorado notoriamente lo que tiene que ver con la actividad portuaria en los puertos argentinos. Hablamos en la hidrovía, también el desarrollo de muchas locaciones y mucha infraestructura portuaria. En Chile, el puerto de San Antonio es un puerto que siempre ha mirado y ha tratado de atraer carga de la hidrovía, sobre todo carga de la Mesopotamia argentina, carga paraguaya. Bueno, y es un puerto que siempre apuesta a poder captar esa carga, que es un poco la que nosotros movilizamos. Pero es interesante ese punto porque usted plantea que los 3 mejores años de la ANP, del puerto de Montevideo, los puertos en general, han sido 2022, 2023 y 2024. Pero a la vez está señalando que los puertos que son competencia de Uruguay, en el último año, por ejemplo, los puertos argentinos u otros puertos locales, han generado mejorado sus capacidades y su funcionamiento. O sea, Uruguay está rindiendo alto cuando la competencia se está preparando para rendir mejor, digamos. Bueno, por eso es que hay que tener, hay que mirar todo con mucha cautela, y hay que ser inteligente en las decisiones, hay que ser inteligente en la toma de las decisiones, porque, reitero, los puertos se están preparando y están tomando decisiones que van creo yo, en la línea correcta de mejorar la infraestructura. Hace pocos meses, creo yo, en el mes de octubre, noviembre, vino el presidente de China a inaugurar un puerto en Perú, una inversión millonaria, un puerto que está destinado específicamente al movimiento de contenedores. Es un puerto que está muy cercano al puerto del Callao, y también ese puerto va a intentar poder captar carga que proviene de la hidrovía, y es carga que en definitiva nosotros estamos compitiendo por ella. Es decir, se abre un juego de una altísima competencia donde nosotros no nos podemos dormir, y donde nosotros tenemos que seguir profundizando y apostando a culminar con las obras de infraestructura que venimos llevando adelante en el puerto de Montevideo. Ese yo creo que es el desafío que tenemos. Creo yo, reitero, que es una enorme oportunidad de crecimiento, pero también es un riesgo que tenemos que alertar, porque si nosotros no seguimos acelerando estos procesos que creo yo han sido exitosos en estos años, corremos ese riesgo. Curvelo, en los últimos años el puerto de Montevideo ha ido por el camino de tener terminales especializadas. Por ejemplo, en el caso de los contenedores, también en el caso de los granos. Ahora se ha inaugurado este año el puerto pesquero allí en la zona de Capurro. La celulosa. El caso de celulosa con UPM, y además la obra del ferrocarril central, con lo que implicó lo del viaducto, que también es una obra que fue hecha por ANP. ¿Hacia dónde tiene que ir el puerto de Montevideo, el puerto metropolitano, en esa dirección? ¿Qué otra área debería ser especializada en ese contexto? Bueno,
Eso es bien importante. Creo que hemos ido por el camino correcto de la infraestructura y las áreas especializadas, que eso le dan un expertise y le dan una altísima productividad que antes no se tenía. La inversión de la terminal de contenedores es una inversión relevante, más de 600 millones de dólares, que se está llevando adelante. Las obras vienen a buen ritmo. Creemos que para el segundo semestre de este año ya va a estar culminada la primera etapa. O sea que eso va a ser un hito también bien importante, porque para que se entienda, cuando estén culminadas esa obra, podemos estar hablando de un puerto nuevo. Vamos a tener un puerto nuevo en lo que tiene que ver con el atraque destinado a el movimiento de contenedores. Era una obra absolutamente imprescindible, y esto me gustaría subrayarlo, una obra imprescindible para poder traer o para que los barcos de mayor porte puedan venir al puerto de Montevideo. De lo contrario, corríamos el riesgo de que estos buques de última generación no vinieran al puerto de Montevideo. Por lo tanto, reitero, era una obra imprescindible de hacer. Tenemos la terminal de granos, con la cual hemos incorporado en este periodo de gobierno un nuevo muelle de atraque, la terminal especializada de celulosa. Para poner un ejemplo y para contextualizar, en estos años de trabajo y cuando se culminen las obras de la terminal especializada de contenedores, vamos a tener en el puerto de Montevideo 2,5 kilómetros más de muelle. 2,5 kilómetros más de muelle. Eso es muchísimo. Y eso me parece que es una apuesta que hemos hecho muy fuerte al desarrollo portuario. Y ahí estamos mencionando el kilómetro de muelle que incorporamos a la terminal especializada de pesca. Estamos incorporando cerca del kilómetro que vamos a tener en la terminal especializada de contenedores. Estamos incorporando el nuevo muelle que se llevó adelante en la terminal especializada de granos. Es decir, una inversión muy grande, tanto público en algunos casos como privado en otros, pero bueno, el resultado es ese. Vamos a culminar con 2,5 kilómetros de muelles nuevos en el puerto de Montevideo, que eso yo creo que tiene un impacto altamente positivo. Y también hemos hecho muchas inversiones en el interior. En Colonia hemos dicho que se ha generado la mayor inversión en la historia del puerto y de la autoridad portuaria en el interior. Las mangas de Colonia con 27 millones de inversión, el puerto comercial de Colonia Sacramento, la terminal de pasajeros se ha transformado. Ahora la semana que viene estamos comenzando una nueva ampliación de 10 millones de dólares, porque nos tenemos que preparar para el futuro. Y el futuro es que en pocos años van a estar transitando por esa terminal de pasajeros más de 3 millones de pasajeros. Ahora estamos en el entorno de 2.300.000, 2.400.000, pero en pocos años vamos a ir a los 3 millones de pasajeros. Nos tenemos que preparar. Bueno, nos estamos preparando. La obra, la restauración histórica del muelle de madera en Colonia del Sacramento, una inversión de 4 millones de dólares que estamos llevando adelante y que va a estar culminada para el mes de abril, mayo, muy requerida, muy solicitada por la ciudadanía. Bueno, obras en el puerto de Nueva Palmira de refacción de muelles, el dragado del canal Isla Sola en Carmelo, un puerto deportivo que hacía muchos años no se dragaba. Se culminó el dragado en el mes de septiembre, octubre del año pasado, y bueno, en estos días hemos dado las cifras, aumentó un 80% el movimiento de lo que tiene que ver con los buques náuticos que van al puerto de Carmelo. Para mí esa es una muy buena noticia, porque es el reflejo o la realidad frente a una obra. Era una obra muy solicitada, era una obra muy necesaria. Creo yo que todo el canal de Isla Sola, del dragado Carmelo, no se hacía desde el año 2004. Bueno, se hizo un esfuerzo importante, una inversión en torno del 1,5 millones, 2 millones de dólares aproximadamente, pero bueno, ha tenido un resultado inmediato. Claro. Y ese resultado en los puertos deportivos se ve en la realidad, en la inmediatez.
porque esos nautas, esos barcos que recalan en este caso en el Puerto Carmelo, bueno, es turismo, es actividad, es generación de puestos de trabajo. O sea que se han hecho muchas obras en muchos puertos. Creo que los puertos se han transformado. Creo que el volumen y el movimiento notoriamente en estos años ha aumentado y ha aumentado mucho. Hay cosas por hacer, por supuesto, pero bueno, en este próximo periodo creo que hay desafíos. Uno de ellos, reitero, es el lograr el objetivo que en este 2025 podamos ya tener en el puerto de Montevideo los 14 metros de profundidad. Curvelo, es interesante este punto de vista que usted plantea, porque la ANP no es solamente el puerto de Montevideo, sino que es la autoridad portuaria de todo el país en todas las ciudades que tienen puerto, digamos, ¿no? De hecho, tiempo atrás, sobre finales del mes de noviembre, ANP firmó un convenio con UTE para que el puerto de Colonia sea el primer puerto verde de Sudamérica, porque también está ese valor ambiental que se valor a preservar y a controlar por parte de ANP. Pero usted manejaba el tema de la playa de contenedores del puerto de Montevideo, la que fue concesionada a la terminal Cuenca del Plata, que es una empresa 80% propiedad privada y 20% propiedad estatal. El año pasado, por segunda vez, un fiscal archivó la denuncia que se había hecho con respecto a cómo se había llevado adelante esa concesión. Hay una instancia pública todavía dentro de los tribunales públicos que eso sigue adelante, digamos. ¿Cómo valora usted ese proceso, teniendo en cuenta lo que se hizo, lo que se denunció, la obra que está actualmente y todo lo público que fue ese proceso? Bueno, yo creo, mi resumen era una decisión imprescindible. Creo que se tendría que haber tomado muchos años antes, porque para el desarrollo portuario, para lo que recién veníamos conversando, me parece que la ampliación de la terminal de contenedores era más que necesaria, una obra de $600 millones, que reitero, se está desarrollando a buen ritmo y que entendemos que para fines de este año, segundo semestre del 2025, ya va a estar culminando la primera etapa. Sí, se judicializó el tema, hubieron 2 fallos de fiscalía que descartaron que hubiera algún tipo de delito. En ese sentido nosotros siempre estuvimos muy tranquilos. Creo que no se interpretó o no se entendió cuál era la necesidad que tenía el Uruguay portuario y el Uruguay logístico para ampliar una concesión que ya venía del 2002, para ampliar una concesión en 50 años que dé certeza, que de alguna manera nos genere la posibilidad de que el puerto de Montevideo se siga transformando en ese puerto hub y en ese principal puerto del Río de la Plata, que es nuestro anhelo, es por lo cual nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo y creo que es el camino correcto. Así que si usted me pregunta un resumen, yo creo que fue una decisión correcta. Que creo que fue un logro del punto de vista de la política portuaria y pretendo que se siga transitando en este camino porque es un camino exitoso, los números así lo avalan y me parece que tenemos que ir como va en el mundo los principales puertos o los puertos más exitosos en esa línea de las áreas y las terminales especializadas. Aquí el oyente del 826 nos ayuda con algunas preguntas. La primera es, por la vía de los hechos, en el puerto de Montevideo, Catuna, ¿se termina operando un monopolio en favor de ellos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasa con los puertos, con los muelles públicos en el puerto de Montevideo, donde operaba Montecón, digamos? Esas 2 preguntas le pongo sobre la mesa. Muchas gracias por la pregunta porque es importante que se entienda. No hay monopolio, lo que hay es una prioridad en el atraque y eso se está viendo hoy. Con estos números y con este aumento en el movimiento de contenedores, se trabaja tanto en la terminal especializada como en los muelles públicos. Los muelles públicos siguen operando. Hoy los muelles públicos tienen un rol importante y siempre lo dijimos y lo volvemos a reiterar y a subrayar. Los muelles públicos tienen un rol importante donde los distintos operadores pueden seguir trabajando y operando. Y Montecom es un operador
importante que nosotros aspiramos y siempre se lo dijimos a que siga trabajando en el puerto Montevideo como operador, pero no como terminal. Terminal especializada de contenedores hay una, siempre hubo una, que fue TCP. Lo que nosotros hicimos fue poner las cosas en su lugar. Lo que nosotros hicimos fue que la terminal especializada tenga el rol que siempre debió de tener y cumpliendo con la normativa vigente, que ese es otro caso bien importante. Nosotros no hicimos ninguna modificación a la normativa, simplemente empezamos... ¿No hubo ninguna modificación a la normativa, por ejemplo, el reglamento de atraques? No, ya existía. Lo que se hizo se empezó a aplicar. Entonces lo que hicimos fue la aplicación de la normativa que ya existía. Eso que hizo, eso para mí hizo algo muy positivo, que fue el reordenamiento y el ordenamiento de toda la actividad portuaria, donde, reitero, decimos, hay lugar para todos. Hay lugar para las terminales especializadas y hay lugar en los muelles públicos para los distintos operadores que puedan seguir trabajando. ¿Cuál es el vínculo hoy con Montecón, teniendo en cuenta el planteo o ese arbitrio a que la empresa quería someter al Estado Nacional? Es bueno, siempre ha sido bueno desde el punto de vista personal y desde el punto de vista formal. Nosotros creemos que también, porque de alguna manera hemos trabajado con todos de la misma forma, tanto con las empresas concesionarias, las distintas empresas que tienen distintas concesiones, como con todos los operadores portuarios que trabajan en nuestros distintos puertos. Lo que hemos hecho es que no es lo mismo, no tienen los mismos derechos, ni tampoco tienen las mismas obligaciones alguien que tiene una concesión que alguien que tiene un permiso como operador portuario. Para cerrar este tema, Curbelo, y pasar a uno más que me interesa plantear esta mañana, cuando se estaba discutiendo este asunto, desde el plano político llegó la posibilidad de crear una unidad reguladora al estilo que tiene el Estado con las comunicaciones, como por ejemplo puede ser la URSEC para el sector de los puertos en Uruguay, digamos. Esto finalmente no concretó, no se llevó a la práctica, porque lo que se planteaba es que ANP dejara de ser juez y parte, digamos. ¿Cómo ve usted la posibilidad, que hasta ahora sigue en los cajones, digamos, de que haya una autoridad portuaria o una reguladora portuaria? Yo creo que, bueno, eso tuvo y tiene estatus parlamentario, está en alguna comisión, lo que tiene que ver con un proyecto de la creación de una unidad reguladora. Yo entiendo que la ANP tiene un rol importante ahí. Me parece que el Contralor perfectamente puede ser desarrollado a través de la propia autoridad portuaria, a través de la Administración Nacional de Puertos. Me parece que el paso del tiempo ha hecho que la propia actividad se ha ido desarrollando con absoluta normalidad. Me parece que se comenzó a entender cuál era el desafío que nosotros teníamos como autoridad portuaria y me parece que se están empezando a ver los resultados. Por lo tanto, hoy en día están trabajando todos. Hoy en día la actividad ha aumentado de manera sostenida. Si comparamos con el año 2019, creo que el movimiento de contenedores ha aumentado en el entorno del 50%, aproximadamente, números gruesos, pero es un aumento bien importante. Y ese aumento no fue ni por casualidad, ni por suerte. Me parece que fueron años de mucho trabajo, donde nosotros entendimos que teníamos que tomar decisiones para ayornar nuestro puerto, apuntalar el área comercial, lo que recién hablamos de toda la infinidad de obras de infraestructura que hemos llevado adelante y el ordenamiento de la parte jurídica. Creo que eso ha sido muy positivo, los resultados están a la vista. Yo lo que entiendo es que tenemos que seguir trabajando y transitando este camino, que en definitiva es un camino que genera trabajo, que genera que las empresas tengan un enorme movimiento. Y reitero lo del principio, y es
en definitiva es una tarea de todos los días, porque la actividad del puerto sí que es una actividad competitiva. La actividad del puerto sí que es una actividad que todos los días tenemos que estar tratando de mejorar, porque en caso contrario, lo que hablamos hace unos minutos, la carga corre riesgo o la carga se puede ir a puertos que te ofrezcan mejores servicios. Entonces, me parece que es importante para el Uruguay logístico, es importante para la economía de todos los uruguayos que los puertos funcionen bien. Y hoy podemos decir con mucha satisfacción que nuestros puertos funcionan bien, y en particular que vamos a entregar el puerto de Montevideo mucho mejor de como lo recibimos. Y ojalá los que vengan lo entreguen muchísimo mejor al próximo, porque esto ni empezó hoy ni termina hoy. Esa acumulación. Los puertos del Uruguay son lo suficientemente importantes como para que todos desde nuestro lugar hemos puesto nuestro granito de arena y que se siga trabajando y se siga construyendo esos puertos competitivos, eficientes, y que definitivamente podamos lograr que el puerto de Montevideo se transforme en el principal puerto del Río de la Plata. Voy a dejar un tema en el tintero, que es el tema de la navegabilidad entre los puertos de Salto, Paysandú, lo que ocurre en Fray Bentos, también en Colonia y Montevideo, por un tema de tiempo. Pero quiero introducir dos preguntas más y ya cerramos la entrevista, Curbelo, porque usted manejaba recién y antes también el impacto que tiene la seguridad en el asunto de mantener esa carga que no es cautiva del Uruguay. En esa dinámica, en el año pasado se inauguró un nuevo escáner en el puerto de Montevideo. Tres, señala usted. Uno que además iba a ser móvil, digamos, que se iba a poder ubicar, sustituyendo un escáner que estaba en muy malas condiciones y que no permitía una buena lectura, digamos. ¿Qué impacto tiene eso en la seguridad que el puerto de Montevideo puede ofrecerle a los clientes que deciden operar con él? Bueno, primero, hacer un reconocimiento a la Dirección Nacional de Aduana y a su director, el contador Jaime Borciani, que después de muchos años, porque eso también hay que decirlo, muchos años donde contamos con un solo escáner, con una tecnología ya vetusta, pasamos a tener hoy en día en el puerto de Montevideo 3 escáneres de última generación que están operativos. Ya están operativos los 3. Que fueron inaugurados en el mes de octubre y que obviamente van en esa línea de mejorar las condiciones de seguridad de toda la carga que circula por nuestro puerto. Así que no es una competencia nuestra ni una atribución nuestra, es una competencia de la Dirección Nacional de Aduanas, pero sí es una muy buena noticia para el puerto de Montevideo, que a partir de octubre del año pasado, después de muchos años, y eso es importante subrayarlo, se logró con este objetivo luego de un proceso licitatorio, y bueno, hoy tenemos 3 escáneres de última tecnología que están operando en el puerto de Montevideo. La última, parte del trabajo también de ANP como regulador es ordenar el puerto adentro, digamos, ¿no? Y un tema que siempre se habla es el lugar que ocupa Buquebús en la terminal del puerto de Montevideo. Se ha hablado de alternativas, que Lique Maguá, que Punta Carretas, hay gente que plantea llevarlo a la playa del Cerro. ¿Qué lugar cree usted que debe ocupar Buquebús dentro del puerto de Montevideo, teniendo en cuenta que hay días en que la demanda de servicios hace que la lógica interna de la terminal, bueno, a veces aparezca hasta como desbordada, digamos? Sí. ¿Qué es lo que plantea usted o qué es lo que se propone o se propondría para solucionar este aspecto? Buena pregunta. Lo primero es que hemos intentado mejorar lo que tiene que ver con los flujos de circulación, y ahí hay una obra que yo creo que es de las más importantes que iniciamos el año pasado, que va a estar culminado a mediados de este año, que es la incorporación de la automatización de los ingresos y egresos al puerto de Montevideo. 16 balanzas nuevas, 8 de entrada y 8 de salida, con una inversión superior a los $10 millones, que eso va a mejorar notoriamente lo que tiene que ver con el flujo y con la circulación de los camiones. El tema de la terminal fluvimarítima, la terminal Buquebús en el puerto de Montevideo, se hablaron de distintas locaciones, distintos lugares. Para mí no hay mejor lugar que la bahía natural que tiene Montevideo, por lo tanto yo entiendo que el mejor lugar es donde está ubicado ahora. Lo que sí creo que debemos de hacer
es mejorar la conexión. Y en ese sentido me parece que hay que pensar en algún pasaje o subterráneo o aéreo. Yo me afilio más al pasaje subterráneo, que haga que la circulación de ingreso y egreso a la terminal de pasajeros no colida con lo que tiene que ver con los contenedores, con los granos, con la pesca, es decir, que la circulación mejore. Hoy ahí tenemos un nodo y muchas veces se genera algunos problemas de circulación, sobre todo en esta temporada con los cruceros. Me parece que la solución es esta. O sea, que no sea por Yacaré la entrada, sino que tenga una entrada independiente. Que sea por Yacaré, pero que sea subterránea, y con alguna conexión directa a la rambla portuaria. Hay algún proyecto, hay alguna iniciativa privada ya presentada, quedará para la próxima administración, pero me parece que si se soluciona de esa manera, podemos llegar a tener una terminal de pasajeros en Montevideo con una mejor infraestructura en el lugar que yo entiendo es el más adecuado, que es en la Bahía Natural. Juan Curvelo, presidente de ANP, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para ti y para toda la audiencia.